Dentro del cuarto de baño estaba viendo su imagen reflejada en el espejo, se hace una luminosidad absoluta y la oscuridad más brutal. Eso hay que explicarlo. Y nunca más volvió a ver. Hay que explicarlo técnicamente para los que nos están escuchando esta noche, porque esto es, claro, es dramático. El metanol es una molécula muy pequeñita. Si la tomas, inmediatamente el hígado trata de deshacerse de ella porque es un veneno, pero la transforma en otra que es más tóxica aún, que es el formaldehído. Y esa sustancia más tóxica aún que el metanol mata la neurona. Por lo tanto, en cuestión de horas, el nervio óptico, que va de la retina a los lóbulos occipitales, se muere. Por esto, lo que él cuenta humanamente, técnicamente, es que te quedas ciego en horas. Correcto. Ciego. De hecho, el doctor Barraquer en Barcelona, esta gente era pudiente, entre comillas, porque eran los dueños de la tienda del pueblo, tenía muchos hijos, se fue a Barcelona y Barraquer le dijo: mire usted, ahora mismo no hay ningún tratamiento, pero en el momento que pueda haber algún tratamiento a su problema del nervio óptico, yo lo llamaré. Pasaron 40 años, de la clínica Barraquer jamás lo llamaron y este hombre murió ciego. Si en ese mismo instante, Iker, este individuo, cuando empiezan los síntomas, es ingresado en un hospital y le ponen suero intravenoso con etanol, fíjate lo que te estoy diciendo, etanol, que es el alcohol de uva, en el suero... El antídoto, como hemos dicho. Este hombre no pierde toda la vista y no muere. Más cosas, algo que no se comprende, por lo menos desde el punto de vista, estoy seguro, de muchos espectadores y mi propio punto de vista. No querían matar a nadie, pero ellos sabían la circunstancia que iba a sobrevenir después de hacer ese negocio. Si alguien utiliza un material que es venenoso, lo embotella y lo vende, ¿cómo es que no sabían que iba a matar? Mira, la mejor prueba de que ellos sabían que esto era letal es que ningún familiar ni ningún amigo resultó afectado de los bodegueros. Evidentemente puede ser una casualidad, ¿no? Pero normalmente si tú tienes una bodega, pues normalmente es normal que tú regales a tus amigos. Bueno, pues el caso es que ningún familiar. Como si Y estuvieran avisados. No avisados, pero ellos de alguna manera sabían que esto era tóxico. Ellos sabían que era el alcohol metílico, un alcohol que se utilizaba para barnices, para pinturas, para combustible de aviones, que era un alcohol que se sintetizaba de la hulla, que se había comprado de Asturias, había viajado a Madrid, y que viajaba por las noches en cisternas de Madrid a Ourense, y que en Ourense se metía por unas gateras y con unas mangueras con una nocturnidad que a nadie cabía. Fernando, era para tener todos nosotros la diferencia de precio, digámoslo así? Pues mira, el alcohol metílico valía 14 pesetas el litro y el alcohol etílico, el alcohol de vino, 30 pesetas. Por esas 16 pesetas, miles de muertos. Pues exactamente. Ellos quisieron hacer un gran negocio, ellos en el juicio dijeron que no eran químicos, que no sabían evidentemente, que rebajándolo un poco con agua y con esencias, eso quedaría así, quedaría un alcohol de menos graduación, de menos calidad, pero que no mataría a nadie. Para ellos mitigar, pensaban que era claro, un alcohol más barato. Claro, pero Claro. para mitigar un poco la culpa de esta gente, que no es posible de mitigar, porque mataron realmente, aunque no quisieran, ellos en el fondo, y se analizó en muchas botellas, también mezclaban con etanol. De tal manera que la botella que se vendía al final no era todo metanol, sino que había metanol y etanol. Entonces ellos les habían contado que, claro, como el etanol era el antídoto del metanol, tampoco iba a ser muy importante. Y ellos tenían en la conciencia esa especie de, bueno, tampoco será malo, pero no será muy malo. De hecho, la técnica, digamos, la técnica que emplearon en el juicio los 11 acusados fueron 10 contra 1, es decir, contra el principal encausado, Rogelio Iguiar, y lo que le dijeron fue: no, nosotros es que este señor nos vendía este alcohol, nosotros no sabíamos, lo comprábamos por bueno y luego fabricábamos bebidas. Y entonces le echaron la culpa a él. Pero él también les decía en el juicio que ya sabían lo que compraban, porque si era muy barato lo que compraban, evidentemente no podía ser muy bueno. Pero siempre se escudaron en que no eran químicos. ¿Durante cuánto tiempo esas botellas de la muerte? Creo que el primer shock surge en Canarias con unos... Correcto. Con unos trabajadores o pescadores que empiezan a ver que se quedan ciegos. Que curiosamente esta historia se descubre en un pequeño pueblo de marineros de Aría, de Lanzarote, donde yo creo que fue la heroína de esta historia, la que descubrió toda la historia, una farmacéutica llamada María Luisa Álvarez Ovalla, que era asturiana, en su rebotica de una pequeña farmacia, al descubrir que estaban muriendo muchos marineros en Lanzarote, hizo unas analíticas y descubrió que estaban bebiendo veneno. Al dar la voz de alarma, los comerciantes, almacenistas, todo el pueblo casi se le echó encima, los que estaban relacionados con ventas de alcoholes, poco menos para decirle que, bueno, ¿tú quién eres, niñata, para venir aquí a Lanzarote en los años 60, donde ya sabemos cuál era el papel de la mujer? Pero esta mujer, con mucho arredro y con mucha valentía, dijo: no,
esta gente está muriendo, yo lo tengo que poner en conocimiento de las autoridades, y el juez de Lanzarote le hizo caso, empezaron a tirar del hilo y descubrieron que a principios de la primavera del año 63 un barco que iba de Vigo a Lanzarote había llevado cargamento de la muerte allí. Claro, y a partir de ahí empezaron a tirar de Y esta farmacéutica en aquellos años, que son años, claro, ella tenía unos métodos de análisis muy primitivos pero muy eficaces, que eran unos alcoholímetros, que eran unas varillas de metal con un plomo en el fondo, y al ponerlas en el vino, ese alcohol o ese ron o ese aguardiente, veía que en la flotación los grados no coincidían con los grados que tenían que haber coincidido. Entonces ella dijo, esto tiene otra cosa. Y ahí empezó... Esta mujer fue reconocida, llegó a ser farmacéutica jefe en Lanzarote, en Gran Canaria, tuvo un homenaje, murió hace aproximadamente un año, incluso en Villaviciosa, su tierra natal, se le quería hacer una calle, porque fue la heroína, la verdadera descubridora del metílico. Muchos más muchísimos. Porque ¿durante cuánto tiempo estas botellas están circulando por España y por el mundo? Fernando, ¿y en cuántos productos? Porque no pensemos solo en un orujo, sino por ejemplo el licor, café y demás. Fíjate, muéstralo por favor, Fernando. Y cuéntanos. Estas son algunas de las botellas que se comercializaron con nombres diferentes, además nombres muy pomposos, le llamaban ron antillano, nombres que ya tenían su cierto marketing en aquel momento. Y aquí está algo muy curioso, que es la contraetiqueta de una de las botellas donde figura el poema de Rosalía de Castro que dice: adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista de mis ojos, no sé cuándo nos veremos. Esto y muchas anécdotas más, muchas vidas personales que se truncaron, fue lo que se llevó de sí el tema del metílico y los envenenamientos. Nunca lo sabremos con exactitud cuántas personas murieron. Y yo creo que uno de los grandes aliados... Fuera de España. Porque en aquella primavera, curiosamente, murieron muchísimos vagabundos que deambulaban por el puerto de Nueva York y de Manhattan. Quedó absolutamente limpio de vagabundos el puerto de Nueva York, precisamente por cargamentos de metílico que llegaron allí. Esto fue brutal. Bueno, y la pregunta que nos hacemos muchas veces, doctor, esto ha pasado, esto ha ocurrido, esto no es una película, aunque es material evidentemente para un documental o película que Fernando ya está preparando y no nos extraña, son esas historias que dices, bueno, claro, luego tiene que venir alguien de fuera y decir, esto es una historia alucinante y ha pasado. Pero hay siempre esa opacidad, esa oscuridad que ahora nos contará Fernando, que parece que continúa durante años. Doctor, ¿por qué con todos estos temas, en vez de haber ocurrido en otros casos que tú has citado, una rápida información, hay como siempre no desear que el pánico se expanda, como primera norma que a veces es fatal? Porque el gobernante en general evita la alarma social, porque la alarma social puede generar histeria colectiva, se paraliza el mercado y esto haría daño a muchísimos otros productos que eran correctos. Y otro elemento que también lo hemos hablado antes fuera de plató es la culpa que tenía la gente de decir, no, yo no quiero decir que mi marido murió, porque eso es decir que era alcohólico, que bebía. Y entonces estas dos cosas son dos elementos que jugaron mucho en este caso. Sin embargo, por ejemplo, en la Galicia de aquel tiempo eran productos como muy normales. El orujo de licor café, que nos puede sonar un poco lejano, era como muy tradicional para todo tipo de eventos, ¿no? Correcto. Pero yo creo que el gran aliado de los acusados fue el férreo código moral del rural gallego. Es decir, las familias no se atrevían a decir cuando llegaban los médicos que su familiar había muerto la noche anterior tras haber bebido 2 copas de licor café o de coñac, por el tema de decir, bueno, su familiar ha muerto porque era una persona que bebía, que se emborrachaba. Partió también no solo de autoridades, sino de las familias. Muchísimo, de las propias familias, muchísimo, sin ellos quererlo, por querer preservar la memoria de las personas que habían muerto. Eso, sin ellos quererlo, se aliaron con aquellos acusados. Esto fue tan grave como cuando Rob Hudson anunció que tenía SIDA y que se iba a morir al principio de los años 80. Tú ponte en este momento en el año 63 con una falta de información absoluta y que de pronto te digan, oiga, que es que si usted bebe una copa de licor café se muere. Y tú dirás, oiga, pero si yo hace 2 días me he bebido una, ¿me voy a morir? Bueno, tremendo. Claro. El pánico total. Fue una inflexión muy grande en el clima social, porque claro, había una especie en el aire de miedo general a todo lo que los alimentos podían llevar. Y aún hoy nosotros comemos a ciencia ciega, digamos, cualquier producto. Es decir, tenemos fe en que lo que comemos es correcto. Entonces, a partir de esa época, empezó a circular la leyenda, la desconfianza. Fernando, una cosa, por último, yo creo que el tema es francamente increíble, una página oculta de nuestra historia, como tantas veces digo, pero que aquí desenterramos 5 años de cárcel. No se entiende tampoco. Muy poco.
hubo una sentencia que condenó a los 11 bodegueros procesados apenas de entre 1 y 20 años, solo llegaron a cumplir, el que más cumplió, 5 o 6 años, y las indemnizaciones millonarias jamás se cobraron. Por eso yo creo... Bueno, ¿y esto es posible, doctor? Es que es posible porque con el Código Penal de entonces, aquí lo que había es que no había ánimo de matar, fue un fraude alimentario y la responsabilidad se deshizo. Esto hoy no ocurriría, porque habría un responsable... Delirante. Habría un responsable civil subsidiario, que sería el Estado, que pagaría. En aquel momento se declararon en quiebra las empresas y entonces dijeron, no tenemos dinero. Las víctimas quedaron enterradas, los ciegos se fueron para casa y nadie cobró un duro. Quizá, Fernando, a partir de esta noche, aunque tú has trabajado muchísimo, has hecho un libro que se llama 1000 muertos de un trago. Correcto. 1000 muertos de un trago, publicado ya hace algunos años. Habrá mucha gente, y quizá después de esta noche, sabemos el seguimiento, por ejemplo, en Galicia, que esté haciéndose preguntas de si la muerte de cierto familiar tiene que ver con esta historia. Correcto, porque hay muchas personas que murieron con veneno en sus entrañas, en las que estoy seguro que si hoy se hicieran pruebas de ADN, se podría comprobar que estas personas habían muerto en aquel momento a causa del metílico. De hecho, yo lo que creo que se debería hacer, al menos es, no sé si reabrir el caso, si jurídicamente es posible, pero al menos es necesario que haya una justicia social. Nadie le ha hecho un homenaje a esta gente, nadie se ha reunido. Lo que decía antes del avión, se cae un avión y le hacemos un homenaje, tiramos flores al mar. Y aquí que estamos hablando de miles de muertos, nadie ha dicho, oye, vamos a hacer un homenaje con esta gente. Jamás. En aquella época, incluso en algunos periódicos se hablaba, claro, eso pasa por beber. Wow. Yo esa frase la he visto. Es tremendo, de todas formas. Qué cosas ocurren. Increíble. Estos sí que son misterios realmente alucinantes y ocurrieron en nuestro país. Por cierto, yo me preguntaba, Fernando, evidentemente esa botella que tenemos ahí es de atrezo, es una especie de símbolo. ¿En algún lugar quedarán botellas originales de toda esta historia? Yo me acuerdo que cuando, gracias a Alfredo, al agente judicial que me acompañó por los sótanos del Palacio de Justicia, vestidos los dos con una funda azul, para tener que bucear, literalmente, allí había botellas. Allí había 3 o 4 botellas. La pena fue que en aquel momento, evidentemente, nos centramos en el sumario y dejamos aquellas botellas allí. Luego creo que se limpió y que desaparecieron. Es como el que ve casi un objeto radiactivo, un objeto de muerte, ¿eh? Sí, desde luego, desde luego. Fernando Méndez, que yo espero verte por estos lares en muchas ocasiones, gran periodista de investigación, lo acabo de demostrar, vaya historia, vaya suceso, y no me extraña que estés totalmente embebido con este asunto increíble que es una cicatriz, ¿no? En Galicia y en muchas partes. ¿Hasta qué punto llegarán los tentáculos? ¿Cuánta gente habrá muerto por el licor de la muerte? Gracias por la investigación y por estar aquí, Fernando. Iker, yo te lo agradezco porque esta es una primicia, ya te digo, es la primera vez que traemos a televisión una investigación tan dura, tan profusa y tan profunda, y te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Y no será el último, Fernando. Gracias, compañero. Muchas gracias. Doctor, pues como siempre aprendo contigo, me quedo absolutamente alucinado de que estas cosas ocurran. Increíble. Y un poco de indefensión, ¿no? Menos mal que hoy hemos mejorado mucho en otros aspectos, ¿no? La cosa se ha cambiado, hoy sabemos lo que comemos, sabemos lo que bebemos y yo creo que cada vez lo sabremos.